El viento frío de la tarde recorría las calles empedradas de Puebla, mientras las campanas de la iglesia de San Francisco repicaban anunciando la misa vespertina. Entre los puestos de flores marchitas y veladoras encendidas frente al atrio, un niño descalzo permanecía sentado sobre la piedra helada. Su nombre era Mateo, y sus ojos oscuros, grandes y húmedos, reflejaban un dolor que pocos adultos se detenían a mirar. Tenía apenas 9 años, pero su rostro delgado parecía el de alguien que ya había conocido demasiado del hambre y del abandono. Los feligreses pasaban junto a él. Algunos volteaban el rostro con indiferencia, otros lo observaban con lástima, y uno que otro dejaba caer una moneda en la pequeña lata oxidada que Mateo sostenía con sus manos temblorosas. Su estómago rugía con violencia, y las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas sucias. No lloraba con gritos ni berrinches, sino con ese llanto contenido que parte el alma porque proviene de la desesperanza. Si has llegado hasta aquí y esta historia toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir acompañando relatos que inspiran y transforman. Mateo había llegado a esa iglesia buscando refugio. No sabía bien qué significaba la fe, solo sabía que las puertas siempre estaban abiertas y que a veces la gente de buen corazón compartía un pedazo de pan. Había dormido en portales, esquinas y plazas, escuchando el eco de su propio vacío. Recordaba vagamente a su madre, una mujer de voz suave que murió cuando él aún era muy pequeño, y a un padre ausente cuyo rostro apenas podía reconstruir en su memoria. Desde entonces, la calle lo había criado con dureza. El atrio olía a incienso y a flores de cempasúchil que quedaban de un altar reciente. Los sonidos de guitarras y voces de un coro se mezclaban con el bullicio de los vendedores de dulces típicos en la esquina. Pero todo eso era ruido distante para Mateo, que solo podía pensar en el ardor de su estómago vacío. Apretaba los labios, intentando calmarse, y se abrazaba a sí mismo como si así pudiera encontrar calor. Una mujer de vestido bordado, con prisa por entrar a la iglesia, lo miró de reojo y le dejó una moneda que tintineó en la lata. Mateo la tomó con timidez, pero la sensación metálica en sus dedos no calmaba la angustia de no saber cuándo probaría un bocado de verdad. Otra persona pasó sin mirarlo, casi tropezando con él, como si fuera parte del suelo. Entonces, un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿De verdad valgo tan poco para el mundo? Los recuerdos de noches pasadas lo atormentaban. Había intentado dormir bajo un puente, donde las ratas correteaban a su alrededor. En otra ocasión, un hombre borracho lo corrió a gritos de un portal donde había buscado refugio de la lluvia. La calle no tenía piedad y cada día era una lucha por sobrevivir. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, aún guardaba la chispa de un anhelo. Que alguien lo mirara, que alguien lo reconociera como un ser humano digno de cariño. El repique de las campanas lo hizo levantar la vista. Observó la imponente fachada de la iglesia iluminada por el sol que ya caía, el cielo se pintaba de tonos rojizos y anaranjados, y por un instante, en medio de su miseria, Mateo se sintió pequeño frente a aquella belleza. Sus labios murmuraron un ruego que ni siquiera sabía formular bien. «Diosito, no quiero morirme de hambre». Las lágrimas rodaron con más fuerza, pero junto a ese llanto nació una tenue esperanza. Algo en su interior le decía que esa noche no estaría solo. Con el eco de esa súplica en su pecho, el niño cerró los ojos, sin saber que aquel era apenas el comienzo de un camino que cambiaría su vida para siempre. El sol ya había desaparecido detrás de los techos coloniales, dejando que la penumbra se extendiera poco a poco sobre la ciudad. La iglesia permanecía encendida con velas que iluminaban suavemente el atrio. Mateo, con la cabeza recargada en la pared, trataba de ignorar el frío que comenzaba a calar en sus huesos. La pequeña moneda que había recibido horas antes seguía en su mano, pero él sabía que no alcanzaba para un pan entero. La tentación de correr hacia la tienda más cercana lo invadía, aunque el miedo a que lo corrieran de nuevo lo mantenía inmóvil. La gente entraba y salía de la iglesia.
Algunos rostros mostraban devoción, otros simple costumbre. Entre ese ir y venir, un hombre de sotana negra se detuvo al verlo. Era el padre Andrés, un sacerdote de cabello canoso, mirada cansada pero bondadosa. Se inclinó suavemente hacia él y dijo con voz baja: «Hijo, ¿ya comiste algo hoy?» Mateo lo miró con recelo. Estaba acostumbrado a que los adultos lo ignoraran o lo trataran con dureza. Dudó en responder, pero el hambre habló por él. «No, señor», susurró con voz ronca. El padre sonrió con ternura y extendió la mano. «Espera aquí». Desapareció unos minutos dentro de la iglesia y regresó con un trozo de pan envuelto en una servilleta. El aroma cálido y recién horneado invadió los sentidos del niño, que lo tomó con ambas manos temblorosas. Dio la primera mordida con ansiedad, como si temiera que alguien se lo quitara. El crujido de la corteza y la suavidad del interior le arrancaron un suspiro involuntario. El sacerdote lo observaba en silencio. Cuando terminó de tragar, Mateo murmuró: «Gracias, padre». No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido comida sin pedir nada a cambio. Ese gesto, tan simple, lo desarmó. Sintió un calor recorrerle el pecho, un calor extraño que no venía solo del pan, sino de algo más profundo, como si una parte de su soledad se hubiera resquebrajado. «Dios siempre provee», respondió el padre Andrés con calma. «Pero dime, ¿cómo te llamas?» «Mateo», contestó con cautela. «Hermoso nombre. ¿Sabías qué significa regalo de Dios?» El niño bajó la mirada, dudando de si en verdad él podía ser considerado un regalo. Sin embargo, la dulzura en la voz del sacerdote le impedía alejarse. En ese momento, una mujer mayor pasó frente a ellos y dejó caer un par de monedas en la lata. Mateo levantó la vista sorprendido. Era como si la bondad del padre hubiera contagiado también a los demás. Pero junto con esa alegría surgió una punzada de miedo. ¿Y si solo era un momento pasajero? ¿Y si después todo volvía a ser como antes? Guardó silencio y siguió comiendo, mientras la gente continuaba entrando al templo. A lo lejos se escuchaban guitarras y violines. Un grupo de mariachis animaba la plaza cercana. El ambiente estaba lleno de vida, pero para él el mundo se había reducido a ese pan y a la figura de aquel hombre que le había ofrecido ayuda sin condiciones. El padre Andrés, notando su desconfianza, no lo presionó. Solo se sentó a su lado unos minutos, acompañándolo en silencio. Esa simple presencia resultaba más valiosa que 1000 palabras. Mateo sentía algo nuevo, la posibilidad de confiar aunque fuera apenas un destello. Cuando terminó de comer, el sacerdote se levantó y le acarició suavemente el cabello. «Mañana, si estás aquí, te traeré más comida. Y si quieres, podemos platicar». Mateo asintió sin atreverse a decir más. Lo observó alejarse hasta perderse entre la multitud. El niño apretó la servilleta vacía contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Aquella noche, mientras el frío avanzaba y las sombras cubrían la ciudad, Mateo comprendió que tal vez no estaba tan solo como siempre había creído. Algo había cambiado, algo pequeño pero poderoso. Y aunque no podía explicarlo, esa sensación lo acompañaría hasta el amanecer, como una chispa de luz en medio de su oscuridad. La noche había caído sobre Puebla con un frío más intenso que de costumbre. El aire olía a tierra húmeda, porque horas antes había llovido, y las piedras de la escalinata de la iglesia aún conservaban gotas que brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Mateo permanecía allí, acurrucado contra la puerta de madera tallada, con la servilleta arrugada todavía en el bolsillo, recuerdo del pan que había recibido en la tarde. El hambre volvió con fuerza. Lo poco que había comido apenas había sido un alivio momentáneo, y su estómago rugía con desesperación. Intentó abrazarse a sí mismo, frotando sus brazos para engañar al frío, pero el cuerpo no le respondía con energía. Sentía las piernas entumecidas, la cabeza pesada. Cerró los ojos con cansancio, pero una punzada de miedo lo hizo abrirlos de nuevo. Sabía que si se dormía podía no despertar.
Algunos transeúntes pasaban por la calle y lo miraban con desdén. Un hombre murmuró: «Otro escuincle haragán que no quiere trabajar». Esas palabras lo atravesaron como cuchillo. ¿De verdad pensaban que él quería vivir así? Tragó saliva, reprimiendo las lágrimas. Había aprendido que llorar frente a los demás lo hacía más vulnerable. Pero esa noche la lucha era demasiado grande. El cansancio lo venció al fin. La cabeza se le inclinó hacia un lado, y en ese estado entre la vigilia y el sueño, algo extraordinario sucedió. Frente a él, en medio de la penumbra, apareció la figura de un hombre de túnica blanca. No era una visión deslumbrante ni ruidosa. Más bien un silencio sereno lo envolvió todo. Los sonidos de la calle desaparecieron, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro del hombre no irradiaba fuego ni rayos, sino una ternura profunda que Mateo nunca había visto. Sus ojos, oscuros y llenos de compasión, se clavaron en los del niño, y en ese instante todo el miedo se disipó. Mateo sintió que la temperatura de su cuerpo cambiaba, como si una manta cálida lo cubriera. «¿Quién eres?», preguntó con voz apenas audible, sorprendiéndose de que las palabras hubieran salido de su boca. El hombre no respondió. Solo extendió una mano y acarició suavemente su cabello, con el mismo gesto que recordaba de su madre antes de dormir. La caricia fue tan real que Mateo contuvo la respiración. Ningún adulto en la calle le había dado jamás un toque así, lleno de cariño y sin interés. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de hambre ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Una sensación indescriptible de paz lo invadió, como si, al fin, alguien lo hubiera visto en toda su miseria y lo hubiera aceptado sin condiciones. No hubo palabras ni promesas, solo silencio. Pero ese silencio estaba lleno de un mensaje que Mateo comprendía con el corazón. No estaba solo. El niño intentó alargar la mano para tocarlo, pero sus dedos se encontraron con el aire vacío. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla que se disipa al amanecer. El resplandor leve que lo acompañaba desapareció y el murmullo lejano de la ciudad volvió a hacerse presente. Mateo despertó con un sobresalto. Estaba otra vez en la escalinata, bajo el mismo farol, con el mismo frío. Se miró las manos y no encontró nada, pero dentro de su pecho algo había cambiado. El calor que sintió durante la visión seguía ahí, como si se hubiera encendido una pequeña llama que el viento no podía apagar. «¿Soñé?», murmuró. No tenía respuesta, pero en el fondo no importaba. Lo que había experimentado era más real que cualquier cosa que hubiera vivido en las calles. Recordó la mirada del hombre, esa mirada que no necesitaba palabras para hablar. Con el corazón palpitando rápido, apoyó la cabeza contra la puerta y cerró los ojos otra vez. Esta vez, aunque seguía hambriento y solo, no se sintió perdido. Algo lo acompañaba y ese algo lo llenaba de esperanza. Lo que Mateo aún no sabía era que esa llama recién encendida se pondría a prueba muy pronto, de maneras que jamás hubiera imaginado. El amanecer en Puebla llegó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a pan recién hecho y café de olla en los puestos cercanos. La ciudad despertaba con su bullicio habitual: pregones de vendedores, pasos rápidos de trabajadores, niños uniformados rumbo a la escuela. En medio de esa vida que avanzaba, Mateo seguía en la escalinata de la iglesia, con la ropa arrugada y los ojos hinchados de cansancio. El recuerdo de la figura silenciosa de la noche anterior aún latía en su corazón como un misterio imposible de explicar. Se levantó lentamente, con hambre y sueño acumulados, dispuesto a buscar alguna moneda para comprar algo de comer. Caminó por una calle lateral, donde las casas antiguas tenían paredes de colores desgastados y balcones con macetas secas. No había dado muchos pasos cuando escuchó voces burlonas detrás de él. «Mírenlo, ahí va el pobrecito de la iglesia», dijo un muchacho de unos 14 años con una gorra sucia y mirada desafiante. Mateo aceleró el paso, pero los muchachos lo rodearon. Eran 3, mayores que él, con rostros endurecidos por la vida en la calle. Uno de ellos le arrebató la lata donde guardaba unas cuantas monedas. «Dámela»,
gritó Mateo extendiendo los brazos. El más alto se rió con crueldad y empujó al niño contra la pared. ¿Y qué vas a hacer tú, escuincle? Aquí la calle tiene dueño. Los golpes comenzaron sin piedad. Un puñetazo en el estómago lo dejó sin aire. Otro lo derribó al suelo. Mateo trató de protegerse con los brazos, sintiendo la piedra fría bajo su mejilla y el sabor metálico de la sangre en la boca. La humillación era más fuerte que el dolor físico. Por un instante, un fuego de rabia ardió en su interior. Deseaba levantarse y devolver cada golpe, gritar que no era un desecho, que tenía valor. Pero entonces, la imagen de aquellos ojos llenos de ternura, los de la figura blanca que lo había tocado en silencio, regresó a su mente. Esa mirada lo desarmó. El odio se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazado por una tristeza profunda. «Ya, déjenlo. No tiene nada más», dijo uno de los jóvenes, casi aburrido. Con una última patada, se marcharon riendo por la calle, dejando al niño tirado. Mateo quedó tendido, respirando con dificultad. Sus manos temblaban y la impotencia lo hacía sollozar. ¿De qué servía aquella visión de paz si la realidad era tan cruel?, pensó. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo del suelo. Fue entonces cuando una voz femenina, fuerte y decidida, irrumpió en la escena. «¡Muchachos desgraciados!», gritó. Era doña Carmen, una vendedora de tamales conocida en el barrio por su carácter recio y su corazón noble. De complexión robusta, llevaba un rebozo azul y un canasto aún tibio en las manos. Al ver a Mateo en el suelo, se inclinó de inmediato. «¡Ay, mi niño!», susurró con ternura, limpiándole el rostro con la orilla de su rebozo. «¿Qué te hicieron esos mocosos?». Mateo intentó hablar, pero la voz se le quebraba. Solo alcanzó a decir: «Me robaron». Doña Carmen frunció el ceño mirando la dirección por donde habían huido los agresores. «Sinvergüenzas. Algún día la vida les cobrará». Luego se volvió hacia él y lo ayudó a levantarse con cuidado. El calor de sus manos ásperas lo reconfortó más que cualquier moneda. «Ven conmigo, hijo. No te quedes aquí tirado». El niño, aunque dolorido, aceptó sin resistencia. Había algo en la firmeza y dulzura de aquella mujer que lo hacía sentirse seguro. Caminó a su lado, tambaleante, mientras ella lo sostenía con fuerza. En su interior, Mateo estaba dividido. Parte de él seguía atrapada en la humillación y el deseo de vengarse, pero otra parte recordaba la mirada de Jesús y ahora también la mano protectora de doña Carmen. Tal vez el mundo no era solo dolor. Tal vez, entre tanto sufrimiento, existían personas que aún podían tender una mano. Ese día, sin saberlo, Mateo había dado un primer paso en la prueba más grande: aprender a elegir entre el rencor y la confianza. El aroma del maíz cocido envolvía el aire de la pequeña esquina donde doña Carmen colocaba su puesto de tamales cada mañana. Las ollas humeaban y el sonido metálico de las tapas al abrirse se mezclaba con los pregones de los vendedores cercanos. Aquel rincón era un refugio de olores y calidez, muy distinto al frío que Mateo había sentido la noche anterior en la escalinata de la iglesia. La mujer lo había llevado hasta allí con paso firme, ignorando las miradas curiosas de quienes los vieron pasar. Lo sentó en un banquito de madera, le acomodó el rebozo en los hombros para darle un poco de calor y le puso en las manos un tamal recién salido de la olla. «Ándale, mijito, cómetelo. Está calientito», dijo con esa voz que mezclaba dureza y cariño. Mateo miró el tamal envuelto en hoja de maíz, sintiendo el vapor acariciar su rostro. Lo desenvolvió con torpeza, y el aroma del guiso le hizo doler todavía más el estómago vacío. Dio la primera mordida y un gemido de alivio escapó de sus labios. Está muy rico», balbuceó con los ojos húmedos. Doña Carmen sonrió satisfecha. «Claro que sí, hijo. Están hechos con amor como los que hacía mi mamá en su pueblo». El niño bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él más allá de darle una moneda. Esa atención le resultaba tan extraña como reconfortante. Después de un rato,
La mujer se acomodó en el banquito frente a él y comenzó a hablar. Yo también tuve un hijo, ¿sabes? Se llamaba Ignacio. Era un muchacho bueno, trabajador. Pero la vida es dura. Se me fue muy joven por una enfermedad. Desde entonces este puesto es mi manera de seguir adelante. Mateo la escuchaba en silencio, con la boca llena y el corazón apretado. No sabía qué responder, pero en lo profundo entendía aquel dolor. La ausencia, la pérdida, eran heridas que también lo habían marcado. Tal vez Dios me puso en tu camino, continuó ella con la mirada perdida en el humo de la olla. Porque desde que vi tus ojitos tristes, me acordé de mi muchacho. El niño tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un estorbo ni como un mendigo, sino como alguien digno de ser escuchado. Gracias, doña, susurró. Ella le acarició el cabello con una ternura que lo desarmó. Aquí tienes un lugar donde comer cuando lo necesites. No me cuesta nada compartir lo que Dios me da. El corazón de Mateo latía con fuerza. Quería creer en esas palabras, pero un temor lo rondaba, el miedo al abandono. Había aprendido que la gente podía ser amable un día y olvidarse de él al siguiente. Se preguntaba cuánto duraría esa bondad y si al apegarse a ella terminaría herido de nuevo. Mientras tanto, el bullicio del barrio seguía. Niños compraban tamales antes de la escuela, trabajadores apurados tomaban atole en vasos de unicel y las campanas de la iglesia marcaban la hora. Mateo observaba todo con ojos distintos. Por primera vez, no lo veía desde la distancia del hambre, sino desde el calor de un plato lleno y la compañía de alguien que le ofrecía cariño. Terminó de comer y se limpió la boca con el dorso de la mano. Doña Carmen lo miró con severidad. Nada de eso, chamaco. Usa la servilleta, no seas maleducado. Mateo rió tímidamente, obedeciendo. Aquella pequeña corrección le supo a un gesto maternal, y la risa alivió un poco el dolor que todavía llevaba dentro. Esa mañana, entre tamales y recuerdos compartidos, nació un lazo inesperado. Mateo no lo sabía aún, pero esa mano extendida sería clave para enfrentar lo que venía, porque aunque la esperanza comenzaba a asomarse, las pruebas todavía no habían terminado. El sol del mediodía iluminaba las cúpulas coloridas de Puebla, y las calles hervían de vida. Vendedores de frutas gritaban sus precios, estudiantes caminaban en grupo con mochilas pesadas, y las campanas de la iglesia repicaban anunciando otra misa. Mateo, después de haber ayudado a doña Carmen a entregar algunos tamales, se quedó sentado en la banqueta, observando con atención a los niños que pasaban rumbo a la escuela. Llevaban uniformes limpios, cuadernos nuevos y risas despreocupadas. Él bajó la mirada hacia su ropa sucia y desgastada. Una punzada de tristeza le atravesó el pecho. Fue entonces cuando apareció el padre Andrés. El sacerdote, que ya lo había notado en días anteriores, se acercó con su andar pausado. Mateo, lo llamó suavemente, ¿te gustaría estudiar como esos niños? El niño lo miró sorprendido. ¿Estudiar yo?, preguntó incrédulo. No, no tengo ni cuadernos. El padre sonrió con paciencia. Los cuadernos se consiguen, hijo. Lo importante es tu voluntad. Nadie debe quedarse sin aprender. Mateo se encogió de hombros, sintiendo la mezcla de deseo y miedo. Quería creer en esa posibilidad, pero la idea de entrar en una escuela le parecía lejana, como un sueño que no le correspondía. Ese mismo día, el sacerdote lo llevó de la mano a una escuela primaria cercana. Era un edificio pintado de blanco, con murales de colores y un portón azul. Los niños entraban corriendo, y el bullicio de sus voces llenaba el ambiente. Mateo se sintió pequeño y fuera de lugar. Dentro, el padre Andrés habló con la directora, una mujer de gafas gruesas y expresión seria. «Quiero inscribir a este niño», dijo con convicción. «Es huérfano, pero tiene derecho a la educación». La directora lo miró de arriba abajo, evaluando su aspecto desaliñado. «Padre, usted sabe que para inscribir a un niño necesitamos acta de nacimiento, comprobante de domicilio, documentos de los padres», enumeró con tono rígido. Mateo bajó la cabeza, avergonzado.
Sentía que todos en la oficina lo observaban como si no perteneciera allí. «No tengo nada de eso», susurró. El padre Andrés no se inmutó. «Entiendo los requisitos, señora», respondió con firmeza, «pero también entiendo que la ley dice que todo niño en México tiene derecho a la educación». La directora suspiró, incómoda. «Padre, no es tan sencillo. Si aceptamos a uno sin documentos, mañana vendrán 10 más en la misma situación». Mateo apretó los puños. Por dentro, una mezcla de enojo y tristeza lo invadía. Siempre lo mismo. Las puertas cerradas. Siempre alguien diciendo que no puede, que no es suficiente. Una lágrima cayó sin que pudiera detenerla. El sacerdote le puso una mano en el hombro. «No te preocupes, hijo. No vamos a rendirnos». La directora lo notó. Su expresión se suavizó apenas un instante, pero aún así negó con la cabeza. «Déjeme pensarlo, padre. No puedo decidirlo sola». Salieron de la oficina sin una respuesta clara. Mateo caminaba cabizbajo junto al sacerdote. «¿Ve?», dijo con amargura. «Nadie quiere a niños como yo». El padre Andrés lo miró con ternura. «No digas eso, Mateo. Lo que pasa es que la vida a veces pone pruebas difíciles. Pero yo te prometo que vamos a encontrar una manera». El niño guardó silencio. Dentro de él, la chispa de esperanza luchaba contra el miedo al rechazo. No quería ilusionarse para luego sufrir otra decepción. De regreso al atrio, el sonido de los rezos y las velas encendidas lo envolvieron otra vez. Allí, sentado en la piedra fría, Mateo recordó la figura blanca de aquella noche, la mirada llena de amor. Ese recuerdo lo sostuvo, como si una voz silenciosa le dijera que debía seguir esperando. Aunque las puertas de la escuela parecían cerrarse, un hilo de esperanza permanecía. Y ese hilo sería la cuerda que lo mantendría en pie en los días venideros. La tarde había caído sobre Puebla, con un cielo teñido de tonos naranjas y violetas. El repique de las campanas anunciaba el inicio de la misa, y el atrio de la iglesia se llenaba de familias que entraban con velas, rosarios y flores. El aire olía a cera derretida y a copal, y el murmullo de las oraciones se mezclaba con la música de un coro infantil que practicaba sus cantos. Mateo permanecía sentado en una de las bancas de madera, aún con la mente atormentada por lo ocurrido en la escuela. Sentía un peso en el corazón, la certeza de que el mundo lo seguía empujando hacia afuera. Sin embargo, algo dentro de él lo había llevado hasta ese lugar como si necesitara una respuesta. El padre Andrés subió al altar y comenzó la misa con voz serena. «Hermanos, hoy recordamos que la fe no es ausencia de pruebas, sino la fuerza para resistirlas». Mateo levantó la mirada. Aquellas palabras parecían dirigidas directamente a él. Durante el canto de entrada, escuchó a los niños del coro elevar sus voces con tanta pureza que un escalofrío recorrió su espalda. El sonido era como un río claro que lo envolvía, y por un instante se olvidó de sus heridas. El evangelio de esa tarde hablaba de Jesús alimentando a una multitud con solo unos panes y unos peces. Mateo escuchaba con atención, recordando la noche en que había visto al hombre de túnica blanca. Cada palabra le golpeaba el pecho, y si realmente había sido él. Después, durante la homilía, el sacerdote dijo: «A veces sentimos que no tenemos nada que ofrecer, que somos demasiado pequeños o insignificantes, pero para Dios, lo poco que tenemos basta para hacer milagros». Mateo apretó los puños sobre sus rodillas. Las lágrimas amenazaban con salir. Se veía a sí mismo, un niño sin padres, sin documentos, sin futuro. Y sin embargo, esas palabras lo hacían creer que quizás sí tenía un lugar en el mundo. El momento de la oración universal llegó. Todos se pusieron de pie. Mateo cerró los ojos con timidez y por primera vez en su vida intentó rezar con sinceridad. «Diosito», susurró en silencio, «si de verdad me escuchas, ayúdame a no rendirme». No hubo voces celestiales ni rayos de luz. Pero dentro de él algo se encendió, como una llama tenue que iluminaba sus sombras.
La sensación era tan fuerte que se llevó la mano al pecho, temiendo que los demás lo notaran. La misa continuó, y al momento de la comunión, Mateo observó a las familias avanzar en fila. Madres con niños pequeños, ancianos apoyados en bastones, jóvenes con semblantes alegres. Todos recibían algo que él aún no comprendía del todo, pero la manera en que regresaban a sus bancas, con un brillo distinto en los ojos, lo hizo desear estar allí también. Al finalizar, mientras el coro entonaba el canto de salida, Mateo se quedó sentado, contemplando las velas encendidas frente al altar. El silencio posterior a los cantos lo envolvió, y en ese vacío volvió a sentir la misma paz que aquella noche en la escalinata. El padre Andrés se acercó después de despedir a los fieles. «¿Qué te pareció la misa, Mateo?» El niño dudó antes de responder. «Sentí como si Jesús me hablara, padre». El sacerdote lo miró con ternura y asintió. «Es porque te habló. A veces no lo hace con palabras, sino con el corazón». Mateo guardó silencio, masticando aquella idea. No sabía explicarlo, pero estaba seguro de que algo había despertado dentro de él. La fe, una palabra que hasta entonces le había resultado extraña, comenzaba a cobrar sentido. Esa noche, al salir al atrio iluminado por las luces amarillas de la calle, Mateo miró el cielo estrellado y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aunque aún no tenía todas las respuestas, ya no se sentía solo. La mañana era clara y fresca. Mateo caminaba por las calles del barrio con pasos indecisos, todavía con la sensación de paz que había sentido en la misa del día anterior. Sin embargo, en el fondo de su estómago rugía el hambre, recordándole que la fe no llenaba por completo el vacío físico. Doña Carmen lo había alimentado varias veces, pero no siempre podía, y el niño lo sabía. Doblando la esquina de una callejuela angosta, escuchó un silbido. Mateo!», gritó una voz juvenil. Se detuvo. Eran los mismos muchachos que lo habían golpeado días atrás. 3 figuras apoyadas contra la pared, con miradas desafiantes y sonrisas cargadas de burla. El corazón del niño dio un vuelco. Instintivamente quiso retroceder, pero uno de ellos lo llamó con un gesto de la mano. «Ven, no tengas miedo. Nomás queremos hablar». Mateo dudó, pero la curiosidad lo venció. Se acercó despacio, con la mente alerta. «¿Qué quieren ahora?», preguntó con voz firme, aunque sus manos sudaban. El mayor, el de la gorra sucia, le puso un brazo sobre el hombro. «Mira, chamaco, andábamos pensando, eres listo. Podrías juntarte con nosotros, aquí en la calle, o robas o mueres de hambre». Los otros rieron, mostrando orgullosos las monedas que llevaban en los bolsillos. «Hoy sacamos todo esto de una tiendita». «En un ratito nada más», dijo uno agitando las monedas frente a él. Mateo tragó saliva. El sonido metálico despertó en su interior una mezcla de deseo y miedo. Podía imaginar un pan entero, un vaso de leche, incluso ropa nueva. La tentación era fuerte. «No quiero robar», respondió al fin bajando la mirada. El de la gorra se rió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Morirte de hambre sentado en la iglesia?». Las palabras lo golpearon. Tenían razón en parte. Su vida hasta ahora había sido un desfile de carencias. El recuerdo de las noches frías y de los estómagos vacíos se mezclaba con el de las monedas que tintineaban frente a él. Por un instante, la idea de unirse a ellos parecía una salida. Pero entonces vino a su mente la imagen de Jesús en silencio, la mano que lo acarició con ternura y la voz del padre Andrés hablando de pruebas y fe. El contraste lo sacudió. Si decía que sí, ¿qué quedaría de esa esperanza que había empezado a sentir? «No», dijo con más firmeza. «No voy a robar». Los muchachos lo miraron con burla. «Allá tú, santurrón», escupió uno de ellos. «Pero cuando tengas hambre otra vez, no vengas llorando». Con una carcajada se alejaron calle abajo, dejando a Mateo solo. El niño respiró hondo, aliviado, pero también tembloroso. Sabía que su negativa no quedaría impune. Había desafiado a quienes mandaban en la calle, y eso podía traer consecuencias. Aún así, en lo más profundo de su ser,
sintió orgullo por su decisión. No había traicionado la voz que lo guiaba. Caminó de regreso hacia el puesto de tamales. Doña Carmen lo recibió con una mirada inquisitiva. «¿Dónde andabas, chamaco?» «Nada, nomás por ahí», respondió esquivando la verdad. Ella lo miró fijo, como si pudiera leer su alma. «Cuídate, Mateo. La calle no es amiga de nadie». El niño bajó la cabeza. Tenía razón. La calle ofrecía tentaciones fáciles, pero también cadenas que lo podían atar para siempre. Esa noche, acostado en el suelo frío, repasó todo lo vivido. Aún sentía el eco de la risa de los muchachos, pero también el calor de esa voz silenciosa que le decía que había hecho lo correcto. Y aunque el hambre seguía, comprendió que había ganado algo mucho más grande, un pequeño triunfo sobre la oscuridad. El frío de diciembre se dejaba sentir en Puebla, y las calles se llenaban de luces, piñatas y villancicos. Los puestos ofrecían buñuelos crujientes, ponche caliente y figuras de barro para los nacimientos. La ciudad entera parecía prepararse para las fiestas navideñas, y ese ambiente despertaba en Mateo una mezcla de ilusión y tristeza. Jamás había participado en una posada ni había tenido un hogar donde colgar una piñata. Doña Carmen lo notó una tarde mientras él ayudaba a repartir tamales. «¿Qué te pasa, hijo? Te veo muy callado». Mateo dudó en responder. «Es que nunca he ido a una posada», admitió con timidez. La mujer frunció el ceño y luego sonrió con decisión. «Pues este año no te quedas sin una. Mañana en la parroquia del Padre Andrés haremos la posada del barrio. Vas a venir conmigo». El corazón de Mateo dio un brinco. Una parte de él quería aceptar con entusiasmo, pero otra temía no encajar. Al día siguiente, el atrio estaba adornado con luces de colores y farolitos. Los vecinos cantaban las letanías, dividiéndose en dos coros que pedían y daban posada. Mateo, tímido, se escondía detrás de doña Carmen. El coro comenzó. «En el nombre del cielo os pido posada». La respuesta vino en conjunto. «Aquí no es mesón, sigan adelante». Las risas, el sonido de los cohetes y el olor del ponche llenaban el ambiente. Mateo miraba todo con asombro. Era como si hubiera entrado a un mundo nuevo, un mundo donde la gente compartía no solo comida, sino también alegría. Cuando rompieron la piñata, los niños lo invitaron a participar. Él dudó, pero doña Carmen lo empujó suavemente. «Ándale, hijo, que es para ti también». Con los ojos vendados, Mateo sostuvo el palo con manos temblorosas. Escuchó las voces cantar. «Dale, dale, dale, no pierdas el tino». Rió nervioso y golpeó con fuerza. La piñata se quebró y una lluvia de dulces cayó al suelo. Los niños corrieron a recogerlos, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió parte de un grupo, parte de algo que no lo rechazaba. El padre Andrés observaba desde la distancia con una sonrisa serena. Al final de la noche, se acercó y le dijo: «¿Ves, Mateo? Nadie merece vivir siempre en soledad. Dios pone en nuestro camino personas que se vuelven familia». El niño bajó la mirada, conmovido. «¿Cree que yo también pueda tener una familia, padre?» «Claro que sí, hijo. A veces no es la de sangre, pero es la que Dios escoge para ti». Esa frase lo acompañó mientras comía un plato de pozole caliente preparado por los vecinos. Doña Carmen lo observaba con ternura, como si en ese instante Ignacio, su hijo fallecido, estuviera sentado frente a ella otra vez. Al regresar con ella, Mateo sentía un calor diferente, no solo en el cuerpo por la comida, sino en el alma. Era la primera vez que experimentaba el sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando se acostó esa noche, la duda regresó como una sombra. ¿Y si todo esto desaparece? ¿Y si mañana vuelvo a estar solo? El miedo al abandono lo acechaba como un eco constante. Aún así, mientras cerraba los ojos, recordó las luces de la posada, el coro de voces unidas y el abrazo fuerte de doña Carmen al despedirse. Y en medio de su incertidumbre, se permitió creer, aunque fuera por un momento, que quizás sí había encontrado un lugar al cual pertenecer. Lo que Mateo no sabía era que esa pequeña familia improbable
Pronto tendría que enfrentar una prueba que pondría a todos en riesgo. La posada había dejado en Mateo un recuerdo luminoso, pero la vida en la calle rara vez permitía que la alegría durara demasiado. Días después, mientras ayudaba a doña Carmen a preparar la mesa de su puesto, un presentimiento extraño lo recorrió. El aire estaba tenso, como si algo oscuro se avecinara. El humo de las ollas subía perfumando la calle, con el aroma de tamales de rajas y de mole, atrayendo a clientes habituales. Doña Carmen sonreía con cansancio, entregando atole caliente en vasos de unicel. Mateo, orgulloso de poder ayudar, corría de un lado a otro sirviendo servilletas y cobrando monedas. Sentía que aquel puesto era más que un trabajo, era un pedazo de hogar. Pero de pronto, unas risas burlonas rompieron la calma. 3 muchachos se acercaron con pasos desafiantes. Eran los mismos que días antes lo habían tentado a robar. El corazón de Mateo se encogió. «Mira nada más, aquí anda el santurrón», dijo uno con voz irónica. Doña Carmen los enfrentó con la mirada severa de una madre que protege lo suyo. «Si vienen a comprar, bienvenidos. Si no, sigan su camino», advirtió cruzándose de brazos. Los jóvenes se rieron. Uno de ellos empujó el anafre con el pie, haciendo que las ollas temblaran peligrosamente. «No más queremos divertirnos, doñita». Mateo dio un paso adelante. «Déjenos en paz». El más alto lo miró con desprecio. «Tú tienes la culpa, escuincle. Desde que te apareciste aquí, todo se arruinó». Antes de que alguien pudiera reaccionar, uno de ellos lanzó un fósforo encendido dentro del anafre. En segundos, una llamarada se alzó, devorando la mesa improvisada. El humo se expandió y los clientes huyeron gritando. «¡No!», gritó doña Carmen, tratando de salvar sus ollas, pero las llamas crecieron rápido. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió a buscar agua en cubetas cercanas, pero era inútil. El fuego se tragaba en minutos lo que había sido el sustento y el orgullo de aquella mujer. Los muchachos escaparon corriendo entre risas, dejando tras de sí la destrucción. Cuando por fin lograron apagar el incendio con la ayuda de algunos vecinos, el puesto no era más que restos ennegrecidos. Doña Carmen, con el rebozo chamuscado, se dejó caer en una banquita. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su rostro reflejaba más rabia que dolor. «Malditos», susurró con la voz quebrada. Era todo lo que tenía. Mateo, con la cara tiznada de hollín, se arrodilló frente a ella. «Fue por mí», dijo en un hilo de voz. «Si no me hubiera acercado a ustedes, no les habrían hecho esto». Doña Carmen lo tomó del rostro con sus manos ásperas. «No digas tonterías, hijo. Los culpables son ellos, no tú». Pero Mateo no podía dejar de sentir la culpa como un peso insoportable. Miraba los restos calcinados y recordaba cada sonrisa que habían compartido alrededor de ese puesto, cada día que había sentido que pertenecía a una familia. Ahora todo estaba destruido, y lo único que podía pensar era en huir para no hacerle más daño a la mujer que le había tendido la mano. El padre Andrés llegó poco después, alertado por los vecinos. Observó la escena con profunda tristeza. «Lo siento mucho, Carmen», dijo colocando una mano en su hombro. Ella asintió secándose las lágrimas. «Nos levantaremos de nuevo, padre. Dios aprieta pero no ahorca». Mateo apartó la vista, con el corazón desgarrado. Esa noche, mientras el humo todavía flotaba en el aire, tomó una decisión silenciosa. Quizá lo mejor sería alejarse. Tal vez su presencia era una carga demasiado pesada para quienes lo rodeaban. Sin saberlo, ese pensamiento lo llevaría al borde de la mayor prueba de su vida. La noche después del incendio fue una de las más largas de la vida de Mateo. El humo aún flotaba en el aire, impregnando la ropa y el cabello con ese olor agrio que no se iba fácilmente. El niño se había apartado del grupo de vecinos que intentaban consolar a doña Carmen y se refugió detrás de la iglesia. El corazón le pesaba tanto que apenas podía respirar. Se arrodilló en silencio sobre las piedras frías y juntó las manos con torpeza. «Jesús», murmuró con la voz temblorosa, «¿por qué dejaste que pasara esto? Si tú me viste, si me acariciaste aquella noche,
¿Por qué no nos ayudaste ahora? Las lágrimas le corrían por las mejillas. Esperó una respuesta, algún signo, un susurro que confirmara que no estaba hablando solo. Pero el viento sopló sin llevarle nada, y el silencio se hizo insoportable. ¿Me escuchas?, insistió con desesperación. ¿O también tú me vas a dejar? Se dejó caer de rodillas, hundiendo el rostro entre las manos. El recuerdo de las llamas devorando el puesto lo perseguía como una pesadilla. Sentía que su vida era una cadena de pérdidas inevitables. Primero sus padres, luego la indiferencia del mundo, y ahora la única persona que lo había acogido de verdad. En medio de su llanto, escuchó pasos detrás de él. El padre Andrés apareció con una linterna en la mano. «Mateo», dijo con suavidad, «¿qué haces aquí solo?» El niño no respondió, solo levantó el rostro lleno de lágrimas. «No me contestó, padre», balbuceó. «Le pedí ayuda y no me contestó». El sacerdote se sentó a su lado en la misma piedra fría y lo abrazó con fuerza. «Hijo, a veces Dios guarda silencio, y ese silencio duele». «Pero no significa que no esté». Mateo lo miró incrédulo. «Entonces, ¿por qué no detuvo a esos muchachos? ¿Por qué dejó que doña Carmen perdiera todo?» El padre Andrés suspiró, con el rostro marcado por la compasión. «No lo sé, Mateo. No tengo todas las respuestas, pero he aprendido que muchas veces Dios actúa a través de nosotros, a través de las manos de la gente. Su silencio es una invitación para que seamos nosotros quienes hagamos algo». El niño frunció el ceño. «¿Y yo qué puedo hacer? Soy solo un escuincle que no tiene nada». El sacerdote le tomó la mano con firmeza. «Tienes lo más importante, un corazón dispuesto. Y eso, hijo, mueve montañas». Mateo bajó la mirada. Una parte de él quería creer, pero otra seguía atrapada en el resentimiento. El recuerdo de las risas de los muchachos incendiando el puesto lo llenaba de impotencia. «Quiero odiarlos, padre», confesó entre sollozos. «Quiero que sufran lo mismo que hicieron sufrir». El sacerdote lo miró con ternura, acariciándole el hombro. «Es normal sentir eso, pero recuerda lo que viste aquella noche. Esa mirada de amor que tanto te marcó no cabe en el odio». Mateo cerró los ojos y volvió a ver los ojos serenos de Jesús, esa calma que lo envolvió en la escalinata. Un nudo se le formó en la garganta. «Entonces, ¿qué hago?» «No lo decidas de golpe», respondió el padre. «Solo pide fuerza para no dejar que el odio te consuma. Esa es ya una oración poderosa». El niño respiró hondo. El silencio de Dios seguía allí, pero ahora lo sentía distinto, menos vacío. Tal vez no era un abandono, sino un llamado a algo que todavía no comprendía. Se levantó despacio, con los ojos hinchados, pero el corazón un poco más ligero. No tenía todas las respuestas, pero había entendido algo esencial. No estaba condenado a ser víctima. Podía elegir cómo responder, y aunque la oscuridad aún lo rodeaba, esa decisión sería la chispa que lo guiaría hacia la reconstrucción. El amanecer llegó con un aire frío y un cielo despejado. El puesto de tamales de doña Carmen no era más que cenizas ennegrecidas y restos de madera chamuscada. La calle que antes se llenaba del aroma a masa y a mole, ahora olía a humo viejo. Mateo, sentado en la banqueta, observaba el desastre con el pecho encogido. Aún sentía la culpa clavada como espina. Doña Carmen, en cambio, se mantenía erguida, aunque sus ojos mostraban cansancio. «Llorar no me devuelve nada, hijo», dijo con firmeza. «Lo que queda es levantarse». Mateo la miró sorprendido. «¿De verdad quiere volver a empezar?» «¿Y qué otra cosa puedo hacer?», respondió ella cruzándose los brazos. «Si me rindo, me muero en vida». El padre Andrés se unió a ellos poco después. «La comunidad ya se enteró», anunció con voz esperanzadora. «Muchos vecinos quieren ayudar». Al principio Mateo pensó que eran palabras de consuelo, pero pronto vio llegar a los primeros voluntarios. Un joven cargando tablas, una señora con una olla de frijoles para alimentar a quienes trabajaran, un grupo de niños que traía martillos y clavos prestados. «¿Todo esto por usted?»,
Preguntó Mateo incrédulo. Doña Carmen le acarició el cabello. Por nosotros, hijo, porque en este barrio sabemos lo que significa perderlo todo. La calle se transformó en un hervidero de actividad. El tequio, esa tradición comunitaria mexicana de trabajar juntos por el bien común, se hacía presente con fuerza. Hombres cortaban maderas, mujeres preparaban comida, y los niños corrían llevando clavos, sogas y botellas de agua. El ruido de los martillos y las risas llenaba el ambiente, borrando poco a poco el eco del incendio. Mateo se quedó al inicio mirando, sin atreverse a participar. La voz del miedo le decía que no pertenecía a ese grupo, que era solo un huérfano sin nada que ofrecer. Pero entonces el padre Andrés se acercó. «¿Por qué no ayudas, hijo?», preguntó con una sonrisa. «No sé hacer nada», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. El sacerdote le entregó un martillo pequeño. Siempre se empieza con lo poco. Con timidez, Mateo se unió al grupo que clavaba tablas para armar una nueva mesa. Al principio sus golpes eran torpes, pero uno de los vecinos lo guió con paciencia. Así, chamaco, firme pero sin miedo. El niño fue ganando confianza. Pronto estaba sudando, con las manos adoloridas, pero con una sonrisa que no recordaba haber sentido antes. Cada tabla colocada era una victoria contra la desesperanza. Al mediodía, doña Carmen le sirvió frijoles con tortillas recién hechas. La comida sabía a gratitud. «Gracias por no dejarnos solos», dijo ella con lágrimas en los ojos. Los vecinos respondieron con un aplauso espontáneo. Mateo, sentado a su lado, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendía lo que el padre Andrés había dicho. Dios a veces actuaba a través de la gente. Esa tarde, al terminar de colocar la estructura básica del nuevo puesto, Mateo se quedó mirando sus manos llenas de astillas. No eran las manos de un mendigo, sino las de alguien que había trabajado junto a los demás para construir algo. Doña Carmen se acercó y lo abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, hijo». El niño escondió el rostro en su rebozo, reprimiendo el llanto. Dentro de él había un cambio profundo. Ya no se veía solo como una víctima. Ahora se sabía parte de una comunidad que lo aceptaba. Al caer la noche, el puesto aún no estaba terminado, pero ya se levantaba sobre bases firmes. El cansancio era grande, pero la esperanza lo superaba. Mateo, recostado contra la pared, pensó en el silencio de Jesús la noche anterior. Quizá no había sido abandono, sino una manera de mostrarle que debía levantarse con la ayuda de otros. Y esa revelación le dio una nueva fuerza que no había sentido jamás. El nuevo puesto de tamales comenzaba a tomar forma. Aún no era tan grande como el anterior, pero doña Carmen volvía a sonreír mientras amasaba y acomodaba las hojas de maíz. La comunidad había respondido con generosidad, y Mateo se sentía orgulloso de haber puesto sus manos en esa reconstrucción. Por primera vez, experimentaba el sabor de la dignidad. Sin embargo, la herida del incendio seguía abierta. Cada vez que pasaba por la calle donde se habían burlado de él los muchachos, un nudo se formaba en su garganta. El recuerdo de sus risas entre las llamas era como una espina que no lograba arrancar. Una tarde fría, Mateo iba de regreso a la iglesia cuando escuchó un rumor entre los vecinos. Uno de los jóvenes de la pandilla estaba enfermo. Se llamaba Raúl, el de la gorra sucia, y llevaba días con fiebre alta en una casa abandonada donde solía dormir. Mateo se detuvo en seco. Parte de él sintió un extraño alivio, como si la vida estuviera cobrando justicia. Pero otra parte, más profunda, recordó las palabras del padre Andrés. «No dejes que el odio te consuma». Esa noche no pudo dormir. El conflicto lo desgarraba. ¿Debería alegrarse por el sufrimiento de Raúl o debía hacer algo? Al amanecer tomó una decisión. Con una bolsa en la mano, regresó al puesto. Doña Carmen lo observó con curiosidad. «¿A dónde vas tan temprano, hijo?» «Voy a llevarle comida a alguien», respondió con voz baja. «¿A quién?» El niño dudó antes de contestar. «A uno de los muchachos, al que incendió el puesto». Doña Carmen lo miró con sorpresa y cierta indignación.
¿Y todavía piensas ayudar a ese desgraciado? Mateo bajó la cabeza, pero su voz salió firme. Si no lo hago, me voy a convertir en lo mismo que ellos. La mujer lo observó en silencio unos segundos y finalmente suspiró. Haz lo que tu corazón te diga, hijo, pero cuídate. Mateo caminó hasta la vieja casa abandonada, con el estómago revuelto. El lugar olía a humedad y a polvo. En un rincón, sobre un cartón sucio, estaba Raúl, sudando y temblando de fiebre. Al verlo, el muchacho abrió los ojos con esfuerzo. «¿Tú?», murmuró con voz ronca. «¿Vienes a reírte de mí?». Mateo dejó la bolsa en el suelo. «No, traje comida». Raúl lo miró incrédulo, con rabia y vergüenza mezcladas. «¿Por qué harías eso? Después de lo que hicimos». El niño respiró hondo. «Porque yo también he pasado hambre. Y porque no quiero odiarte». Un silencio pesado llenó la habitación. Raúl apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Mateo sacó un tamal de la bolsa y se lo tendió. El muchacho lo tomó con manos temblorosas. «No entiendo», susurró. «Yo tampoco entiendo todo», respondió Mateo. «Solo sé que alguien me enseñó que se puede elegir otra cosa». Por un momento, los ojos de Raúl se humedecieron. No dijo nada más, pero su expresión ya no era de burla, sino de desconcierto. Mateo se levantó para irse. Al salir, el aire frío golpeó su rostro, pero dentro de su pecho sintió un calor inesperado. No era la justicia que había imaginado, pero era algo más grande: la libertad de no cargar con odio. Cuando regresó con doña Carmen, ella lo miró fijamente. «¿Y qué tal?». «Creo que entendió», respondió Mateo con una leve sonrisa cansada. La mujer no dijo nada, solo lo abrazó. En ese gesto, Mateo comprendió que había vivido un milagro, el milagro del perdón. Y aunque sabía que los problemas no desaparecerían, ahora tenía claro que el amor podía cambiar incluso lo que parecía imposible. El tiempo comenzó a correr con una calma distinta. El puesto de tamales volvía a ser un punto de encuentro en el barrio, y doña Carmen recuperaba poco a poco a sus clientes. Mateo ya no era solo un niño que pedía comida, ahora era parte del trabajo diario, ayudando a preparar las hojas, atender a los compradores y hasta dar el cambio con manos más seguras. Una mañana, mientras entregaba un tamal a una mujer con su hija pequeña, notó que la niña llevaba un cuaderno nuevo bajo el brazo. Se quedó mirándolo con anhelo. La madre le sonrió al recibir su compra, y en ese instante, Mateo sintió un pinchazo en el corazón. Más allá del hambre física, había otra necesidad que lo quemaba: aprender. Esa tarde, buscó al padre Andrés en la sacristía. «Padre», dijo con voz firme, «yo quiero estudiar. No quiero quedarme así toda mi vida». El sacerdote lo miró con orgullo. «Esa decisión es tuya, Mateo, y me alegra que la hayas tomado. Seguiremos insistiendo hasta que logres entrar a la escuela». Con la ayuda de la comunidad, lograron que una maestra jubilada del barrio comenzara a darle clases informales en la iglesia. Allí, entre bancas de madera y crucifijos, Mateo aprendió a leer sus primeras palabras. Al principio tartamudeaba, confundía letras y se desesperaba. «No puedo, padre», se lamentaba con frustración. «Claro que puedes», respondía el sacerdote con paciencia. «Recuerda que lo poco que tenemos, si lo entregamos con fe, se multiplica». Día tras día, Mateo avanzaba. Cada palabra que descifraba era un triunfo. Cada suma bien hecha era una victoria. La sensación de aprender lo llenaba de un orgullo que nunca había conocido. Una noche, mientras repasaba las sílabas a la luz de una vela, pensó en todo lo que había vivido. El hambre, la soledad, la violencia, la mano tendida de doña Carmen, la mirada silenciosa de Jesús. Y de pronto, algo se encendió en su interior. «Yo también quiero ayudar a otros niños como yo», susurró para sí mismo. «Quiero que ninguno pase hambre ni se sienta solo». Esa idea germinó como semilla en su corazón. Soñaba con ser maestro algún día, con enseñar a los pequeños de la calle que su vida podía cambiar.
Semanas después, durante una misa, mientras el coro cantaba suavemente, Mateo cerró los ojos. De nuevo, lo vio. La figura de túnica blanca estaba allí, serena, con la misma mirada llena de ternura. Esta vez no lo tocó ni le habló, pero sonrió. Una sonrisa amplia, luminosa, que llenó a Mateo de certeza. ¿Es esto lo que quieres de mí?, preguntó en silencio, con los labios apretados. El corazón le respondió con un latido fuerte, como si fuera un sí claro y absoluto. Al salir de la iglesia, el aire frío le golpeó el rostro, pero ya no lo sentía igual. Tenía un rumbo. En el camino, doña Carmen lo observó con ojos entrecerrados. «Te veo distinto, hijo, como si cargaras un secreto». Mateo sonrió tímidamente. «No es un secreto. Es que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande». «¿Ah, sí? ¿Y qué es eso?», preguntó la mujer con curiosidad. «Quiero ser maestro», respondió con convicción, «para enseñar a los niños pobres que pueden soñar igual que yo». Doña Carmen lo miró en silencio y después lo abrazó con fuerza. «Pues entonces lo serás, Mateo. Lo serás». El niño cerró los ojos dejando que ese abrazo lo envolviera. Ahora sabía que su vida no estaba condenada al hambre y la soledad. Tenía un propósito, y ese propósito lo acompañaría siempre. Lo que Mateo no imaginaba era que aún le faltaba dar un paso más, uno definitivo, para cerrar el círculo de su transformación. El barrio volvía a llenarse de vida. El nuevo puesto de tamales de doña Carmen se mantenía firme en la esquina, y el aroma del maíz y el mole otra vez se esparcía por las calles. Los clientes saludaban con afecto y los niños corrían alrededor, comprando dulces con monedas brillantes. Entre todo ese bullicio, Mateo ya no era el mismo niño hambriento que lloraba en la escalinata de la iglesia. Ahora tenía los ojos más vivos, la espalda más erguida y un cuaderno bajo el brazo. Había aprendido a leer y escribir frases completas, y su orgullo era mostrarle al padre Andrés cada nueva palabra descubierta. «Mírelo, padre», decía con una sonrisa. «Ya puedo leer en voz alta». El sacerdote asentía con ternura. «Lo sabía, Mateo. Siempre tuviste la luz dentro de ti». Las noches frías seguían existiendo, y la pobreza aún rondaba. Pero Mateo había descubierto algo más poderoso que todo eso, un propósito. Sabía que quería ser maestro, que algún día estaría frente a otros niños como él, para enseñarles no solo letras y números, sino también que la esperanza nunca debe morir. Una tarde, mientras el sol caía sobre las cúpulas doradas de Puebla, Mateo se detuvo frente a la iglesia. Recordó la primera vez que había llorado en su puerta, solo y hambriento, convencido de que nadie lo veía. Ahora, parado en el mismo sitio, sentía que su vida había dado un giro imposible de imaginar. Cerró los ojos y en el silencio de su corazón volvió a verlo. Jesús estaba allí de pie, con la túnica blanca, observándolo con los mismos ojos llenos de amor. Esta vez no hubo caricias ni palabras, solo una sonrisa amplia que lo llenó de paz. «Gracias», susurró Mateo, «por no dejarme solo». Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, pero la paz seguía. Ya no necesitaba pruebas. Sabía que esa presencia lo acompañaría siempre, en cada paso, en cada decisión. Doña Carmen lo llamó desde el puesto. «Mateo, ven, que ya casi se enfría el atole». El niño corrió hacia ella con una risa ligera, como si el peso de su pasado se hubiera disuelto en el aire. Se abrazaron fuerte como una verdadera familia. El padre Andrés, observando a lo lejos, murmuró en voz baja. El milagro no estuvo en la visión, sino en el cambio de su corazón. El viento sopló entre las calles, levantando el eco de risas, rezos y pregones de vendedores. El barrio seguía siendo humilde, con paredes descascaradas y banquetas rotas, pero para Mateo era el lugar donde había encontrado amor, fe y esperanza. Ya no era el niño invisible que mendigaba limosnas. Era un joven con sueños, con una misión clara, y aunque aún quedaba mucho por recorrer, había aprendido lo más importante, que incluso en medio del dolor
siempre es posible levantarse. Con el corazón lleno de gratitud, levantó la mirada al cielo estrellado y sonrió. Algún día voy a ayudar a muchos niños como yo, lo prometo. Y en ese instante, aunque el mundo no se detuvo, Mateo supo que su promesa había sido escuchada. Amigo que escuchas esta historia, recuerda, lo que transforma no siempre son los milagros espectaculares, sino los pequeños gestos de amor, la solidaridad y la fe que se mantiene viva incluso en silencio. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir conociendo relatos de esperanza que nos recuerdan que nunca estamos solos. Y no olvides dar clic en el video sugerido en tu pantalla para continuar descubriendo historias que tocarán tu corazón.